Vamos a ver. Dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Hermoso texto. Juan vuelve de vuelta a María Magdalena, ¿no? Había contándonos la resurrección, cómo María Magdalena había ido corriendo, luego que vio la piedra quitada, corrida, de la entrada del sepulcro, fue corriendo a avisarles a sus discípulos, a Pedro y a Juan, lo que había sucedido. Y dice que Pedro y Juan, leímos en el versículo 10, el último versículo que vimos el domingo pasado, fueron a los suyos, volvieron a donde estaban los discípulos a contarles. Pero María Magdalena volvió al sepulcro y se paró frente al sepulcro y comenzó a mirar para adentro. Pero estaba conmovida, estaba quebrantada. Dice el versículo 11 que estaba afuera llorando, seguramente con el corazón turbado, sin poder entender claramente lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Y comenzó a mirar dentro del sepulcro y vio dos personas, no vio dos ángeles, porque vemos que la reacción de ella fue como que dos hombres le estaban preguntando por qué lloraba, y ella les contó por qué estaba llorando. Vemos, estaba tan conmocionada por lo que estaba sucediendo que no pudo ver que eran dos ángeles los que estaban dentro del sepulcro. Podemos ver la gracia de nuestro Dios, la misericordia de nuestro Dios sobre la vida de María. Primero los ángeles le preguntaron ¿por qué lloras? Y ella le contó qué estaba pasando. Y luego fue el mismo Jesús que le vio y tampoco le reconoció. Se pensó que era el hortelano, se pensó que era un trabajador del huerto que estaba ahí. ¿Por qué llora? Jesús le hizo la misma pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscáis? Jesús sabía claramente por qué lloraba María. No tenía necesidad de preguntarle, ¿por qué lloras? Jesús le podía haber dicho, María, no llores más, aquí estoy yo. Pero Jesús le preguntó, ¿por qué lloras? Jesús quiso escuchar a María. Jesús quiso saber qué había dentro de ella, qué estaba pasando en su vida.
Jesús lo sabía, pero quería escucharla. Hermano, Dios conoce todo de nosotros. Dios conoce lo que hay en nuestra mente, Dios conoce lo que hay en nuestro corazón. Pero Dios quiere escucharnos. Dios quiere que le contemos. Dios quiere que seamos sinceros con Él. Que abramos verdaderamente nuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos ido delante de su presencia y hemos dicho palabras que han salido de nuestra boca solamente? Repitiendo cosas, pero que no estaban en nuestro corazón. Jesús quiso escuchar a María. Quiso saber lo que estaba pasando dentro de ella. Y Dios quiere escucharnos. Dios quiere que vayamos en lo secreto a Él, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos ser sinceros con Él, que podamos acercarnos a Él confiadamente. Hermanos, Dios no necesita que nosotros oremos, nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos estar en comunión con Él. Nosotros necesitamos acercarnos a su trono. El escritor de Hebreos nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú y yo necesitamos socorro de parte de Dios. Tú y yo necesitamos de su misericordia. Necesitamos de su gracia cada día. Por eso debemos acudir a su trono. Debemos ir a Él. ¿Por qué lloras?, le preguntó Jesús. La segunda pregunta que Jesús le hizo: ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y María, confundiéndolo con un trabajador del huerto, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. María estaba buscando un cadáver. María estaba buscando a un hombre, aquel que le había hecho bien a su vida, aquel que le había dado buenos consejos. María tenía buenas intenciones, pero no había creído verdaderamente que Jesús tenía poder para resucitar de los muertos. Hasta ese momento María no había creído, no tenía claro en su corazón lo que Jesús les había dicho, que Él era Dios. Muchas veces hay buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan. ¿Cuántos hombres y mujeres que hoy asisten a iglesias siguiendo a hombres, siguiendo un hombre y no siguiendo a Dios, siguiendo a una denominación y no siguiendo a Dios? Dependen de un hombre, ponen su confianza en un hombre y no en Dios. Miran un hombre y no miran a Dios. Y por eso se frustran. Por eso van pasando de iglesias a iglesias, murmurando de una, murmurando de otra. Porque su mirada no está en Dios, sino en los hombres. Muchos otros dependen de sí mismos. Ponen sus fuerzas, ponen su confianza en sus propias fuerzas, en sus propias obras, en lo que pueden hacer. Creen que pueden ganarse el favor de Dios por lo que ellos van a hacer y no por lo que Cristo hizo. Siguen ciertas reglas morales, ciertos patrones de conducta, creyendo que por eso van a alcanzar el favor de Dios, que por sus méritos Dios le va
a salvar. ¿Sabe qué? Cornelio era un hombre piadoso. Dice Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dirían un cristiano ejemplar. Piadoso, temeroso de Dios, daba limosna y oraba a Dios. Un hombre que hacía buenas obras. Un hombre que tenía temor. Conocía de Dios intelectualmente. Sabía quién era Dios. Pero ese conocimiento y las buenas obras que él podía hacer no le bastaban para ser salvo. No era por lo que él podía alcanzar o por lo que él podía hacer. Cornelio necesitaba conocer el Evangelio. Cornelio necesitaba creer en Cristo para ser salvo. Si usted pone a Cornelio con capaz que otro cristiano, era un fenómeno Cornelio. Pero no era por Cornelio, es por Cristo. Y vemos que Dios le envió un mensajero. ¿Para qué le envió un mensajero? Para que le predique el Evangelio. Ese Evangelio era Pedro, ese mensajero era Pedro. Y el versículo 34 del mismo capítulo dice, entonces Pedro, ¿qué hizo? Le empezó a hablar de prosperidad. Le empezó a decir, Dios quiere bendecir tu vida, Cornelio. Dios va a hacer que tengas una compañía mucho más grande. Que llegues a ser emperador acá en Roma. No le profetizó nada a Pedro. Pedro le dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. No a todo el pueblo. Así, el versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro le fue a presentar a este hombre piadoso y temeroso de Dios a Cristo, el único que podía perdonar sus pecados. Hermanos, mis buenas intenciones y mis buenas obras no sirven para alcanzar la salvación, que solamente es por fe en Cristo Jesús. Romanos 18 nos dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. María estaba turbada. María estaba teóricamente buscando a Jesús. Vio un trabajador del huerto. Con sus ojos físicos no pudo ver a Cristo. Con sus ojos físicos no pudo ver a Cristo. Pero sabe una cosa, Cristo vio a María. Jesús le dijo, el versículo 16, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Hermanos, no es que nosotros
le hayamos encontrado a Él. Él nos encontró a nosotros. Él no estaba perdido. Nosotros estábamos perdidos. María se pensó que estaba perdido Jesús. María estaba perdida y necesitaba ser hallada por Él. Mateo 19:1 nos dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo llenó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Perdón, no era este el pasaje. Perdónenme. No era el pasaje que había marcado. Fue Jesús el que encontró a María en ese lugar. Jesús fue el que le habló primero. Jesús fue el que le dijo María. Y es en ese momento cuando María pudo ver a Jesús. El pasaje que yo quería compartir con ustedes es el pasaje de Zaqueo. Espere que se lo busque. Lucas 18:1, no era Mateo, ese fue el error. Lucas 18:1, 19:1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo tenía una inquietud. Quería ver a aquel que estaba haciendo milagros, que sanaba enfermos. Quería ver quién era Jesús. Y como era corto de estatura, se trepó a un árbol para ver quién era Jesús. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermanos, Zaqueo fue a ver a un hombre. Quería ver, había escuchado tantas cosas de Jesús. Tantas cosas que se decían de él, quería ver quién era Jesús. Pero fue Jesús el que vio a Zaqueo. Fue Jesús el que llamó a Zaqueo. Fue Jesús que le dijo: Zaqueo, es necesario que hoy pose en tu casa. Y no solamente Jesús entró en la casa de Zaqueo, sino que Jesús entró en la vida de Zaqueo. Y pudo conocerle por la gracia de Dios. Lo vemos también en la parábola del hijo pródigo. Dice la Biblia que él volvió en sí y volvió a la casa de su padre. Y pareciera que fue una decisión de este hombre volver a la casa de su padre. Pero vemos que el padre dice, el hijo dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle y poner anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estaba muerto
no tenía vida. Estaba perdido. Y Dios le halló en su gracia. Dios le atrajo hacia Él. Dios le llevó hacia Él. Hermano, la palabra es clara. Nos enseña que no somos nosotros lo que encontramos a Jesús. Él nos encontró a nosotros. No somos nosotros los que fuimos a Él. Él vino hacia nosotros. No fuimos nosotros los que nos miramos a Él. Él nos vio a nosotros. Y no solamente que nos vio, sino que nos llamó por nuestro nombre. Él nos conoce, hermano. Conoce nuestras vidas. Versículo 17 del pasaje que estamos viendo. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En sí, no había nada malo en poder tocar el cuerpo de Jesús. Vamos a ver unos versículos más adelante, cuando Jesús se presenta donde estaban reunidos los discípulos, y Jesús le dice a Tomás, que no había creído: tocá, poné tu mano en el costado. Vemos que no había nada malo en tocarle, pero sí Jesús quería dejarle una enseñanza a María. Mateo, en el libro de Mateo, hablando de esta misma escena, nos cuenta que María Magdalena y la otra María abrazaron los pies de Jesús y le adoraron. María Magdalena quería aferrarse al Jesús humano, aquel que había conocido en la tierra. Y el mismo Jesús le muestra que Él no solamente había sido recuperado, sino que Él había resucitado. Y que ahora iba a ascender a los cielos con el Padre. El mismo Jesús le está enseñando que ahora debe reconocerle como Cristo y Señor, como el Dios mismo, y que pronto ascendería a los cielos y que luego volvería a buscarle. Jesús no solo le da esta enseñanza a María, mostrándole el poder que Él tenía, mostrándole quién era Él verdaderamente, sino que le da un mandato: ve y cuéntale, ve y da las nuevas a mis hermanos. ¿No? Primero Jesús le llama y le dice: no me toques. Y luego le da un mandato. El versículo 18 que hemos leído dice: fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ve a mis hermanos, ve a mis hermanos. Es la primera vez que Jesús trata a sus discípulos como sus hermanos. Es un privilegio que tenemos. Él es nuestro hermano. Él es el primogénito. Pero vemos que también Jesús hace una diferencia. Dice: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿No? Él es nuestro hermano, pero a la vez Él es Dios, hermano. Y Él tiene una relación única con el Padre. Él es Señor. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y Él tiene una relación, una conexión eterna con el Padre. Pero a la vez nos da el privilegio de ser sus hermanos y de ser hijos del mismo Padre. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este privilegio
lo tenemos por medio de Cristo. Que Dios ya nos vea como sus hijos. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Antes éramos criaturas, creación de Dios, pero por medio de Cristo hoy somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Hermanos, y el versículo 18, como hemos leído, María, luego de encontrarse con Jesús, luego que ese corazón turbado, ese corazón afligido, angustiado, se llenara de gozo, viendo al Cristo resucitado, salió corriendo otra vez, se la pasaba corriendo María, a darle las nuevas a sus hermanos. María obedeció a Jesús y fue a dar la buena noticia. Y podemos ver una vez más cómo Jesús se ocupa de los suyos. El cuidado que Jesús tiene de los suyos y cómo Él quiere que nosotros nos ocupemos los unos de los otros, como Él lo ha hecho y lo hace por nosotros. Jesús en esa noche, antes de ir a la cruz, la primera enseñanza que Jesús le dio en ese aposento alto fue lavándole los pies. Se humilló, le lavó los pies a los 12, porque Judas estaba todavía ahí, y luego les enseñó lo que Él había hecho. Y les dio un mandato: hagan ustedes lo mismo, los unos a los otros. Luego, en ese mismo lugar, Jesús anunció que Pedro le iba a negar. Y Lucas nos dice que Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro, va a suceder esto. Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Por eso vas a llegar fiel. Vas a permanecer, Pedro. Pero tienes una tarea que cumplir. Una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Jesús pensando en los hermanos, en la tarea que tenemos, estando en la cruz. Le dijo a su madre, a María: mujer, ahí tu hijo por Juan. Y a Juan, ahí tu madre por María. Constantemente pensando en la comunión, pensando en la unión, pensando en el cuidado. En esa misma noche en el aposento oró al Padre Jesús por sus discípulos, por los que estaban con Él y por los que iban a venir, para que sean uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos también sean uno en nosotros. Hermanos, esto nos enseña a la importancia de ser hermanos, de ser miembros del cuerpo de Cristo, de cuidarnos, de ocuparnos los unos de los otros. Es el mandato que Cristo nos dejó, de alentarnos, de corregirnos, porque es tan necesaria la corrección, de hacerlo con amor, con gracia, pero de hacerlo. Hoy Raúl hablaba en la apertura de Priscila y Aquila. ¿Por qué lo corrigieron a Apolos? Porque lo amaban, hermano. Y si nosotros nos corregimos con la palabra es porque nos amamos. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Damos gracias porque Él se nos reveló a nosotros. Muchas veces nos creemos que nosotros buscamos a Él, pero Él se nos reveló tal cual es.
Muchas veces buscamos un hombre que nos solucione un problema, que nos prospere en algo. Pero Cristo se reveló a nuestras vidas como el Salvador, como el Señor, y nos dio una nueva vida. Y es solamente por su gracia.